algo poco. Ok, ya, creo que ahí estamos. Les voy a leer un breve resumen. Bienvenidos, bienvenida a este laboratorio segundo en el orden de los laboratorios constituyentes, pero ya vendría a ser, creo, como el 29 o el 30 de todos los laboratorios que llevamos. ¿Ya? Y he preparado un resumen muy breve de lo que fue el laboratorio anterior, cosa que podamos ver más o menos a grandes rasgos en qué quedamos, ¿ya? Por supuesto, es un resumen somero en comparación a las 4 hojas que escribimos, ¿ya? Así que no se hagan tanta ilusión. Sin embargo, he categorizado alguna información para ver más o menos cómo andamos y por dónde podemos comenzar hoy, ¿ya? Se los voy a compartir brevemente, es una hojita, así que no será largo, ¿ya? Y dice lo siguiente, este será un breve resumen. Entonces, el laboratorio que tuvimos el día 26 de octubre. ¿Qué dijimos? Primero hablamos sobre la educación y la escuela. ¿A qué se refiere? Dijimos que la educación era un proceso de carácter atemporal, ya que no terminaba como garantiza la constitución actual que tenemos a los 21 años, ¿cierto? Sino que era transversal a toda nuestra vida y que tiene un rol crucial en la construcción del tejido social. Dijimos entonces que en la medida que es un derecho no tiene límite etario ni límites de otro tipo. También señalamos que la educación entendida como un derecho humano ya está interrelacionada con los demás derechos y que es una inversión desde el Estado para el desarrollo cultural de su país y naciones y no una inversión económica individual o familiar. Y también dijimos que lo que refiere al espacio escolar, a la escuela, ya debía garantizarse en la escuela el pleno goce de todos los derechos humanos, ya que involucren además lo multifactorial de las declaraciones y convenios a los que Chile se suscribe de modo internacional. Algunos principios que fui seleccionando, ya dijimos que debía ser democrática, tanto dentro de la escuela como fuera de ello, y de manera vinculante en cada parte del proceso de diseño, desarrollo y evaluación de la educación. Laica, obligatoria, gratuita, igualitaria, plural, no sexista, inclusiva, intercultural, con vínculo territorial, conectada a las necesidades del territorio. Hablamos también del derecho a aprender y a enseñar, que si alguien vio los documentos de constituciones de otros países de Latinoamérica, se habla también del derecho a aprender y a enseñar. Hablamos también de reivindicar que debía ser reflexiva y en esa medida reivindicar el valor del ocio, de la risa, del juego, de la creatividad dentro de la escuela, ¿cierto? No solo reducía tampoco la escuela al aprendizaje. Y hablamos de un entendimiento de los sujetos como tales, justamente como sujetos, que es más amplio que entenderlos, por supuesto, solo como individuos aislados y particulares. Sobre el para qué de la educación, no sé si nos extendimos tanto. Yo encontré esto, ya, sobre esto podemos, por supuesto, ir construyendo. Se habló en un momento del desarrollo personal y colectivo de las personas y sobre su rol que debería estar vinculado a la justicia social. ¿De quién es este derecho? De todas las niñas, niños, niñas, con independencia de sus padres, madres o tutores, tutoras, ¿ya? Y ahí teníamos, por ejemplo, el choque, ¿cierto?, con la educación sexual integral, de cuando se adjudicaba el derecho a la educación como en realidad el derecho más bien de los padres a escoger, por ejemplo, establecimiento o cosas similares. ¿Quién debía garantizarlo? Hablamos del Estado, por supuesto, y de un rol garante en todos los niveles. ¿Cómo darle una expresión? Hay algunos problemas que nos quedaron pendientes, ¿ya? ¿Cómo darle una expresión jurídica a la expulsión del lucro en la educación? Algo que resulta bien complejo. ¿Cómo incorporar, por ejemplo, un lenguaje inclusivo en la educación y en la Constitución? ¿Qué rol juega el lenguaje y va a jugar, por ejemplo, en la construcción de una nueva Constitución? Este tema de siempre la falta constante de tiempo, de espacio para el cuestionamiento, la reflexión,
docente, la actualización, etcétera. Hablamos de un currículum con pertinencia cultural, también nos queda como desarrollar eso. Ya hablamos de la posibilidad de tener escuelas sin una organización jerárquica, y también un problema bien amplio que hay, que vincula el tema del derecho a la educación con los demás temas de la Constitución, y que es la pregunta: ¿qué Constitución necesitamos para la escuela que queremos? Entendiendo, por supuesto, que el apartado de educación no va aislado del resto del corpus institucional y de los valores que se enuncian en ese corpus, ¿ya? Y también hablamos de algunas cuestiones que disputar, incluso hay algunos disensos al respecto, por ejemplo, respecto al lenguaje, ya justamente este tema de construir otro discurso para otra realidad y no seguir dándole vida a este lenguaje economicista neoliberal dentro de la educación, ¿ya? De disputar, por supuesto, los valores neoliberales, de disputar conceptos como la libertad y la calidad, ¿ya? Ahí estamos como, habían disenso igual entre, por ejemplo, si tomar las demandas estudiantiles tal como se dieron, y, por ejemplo, disputar qué es la calidad o definitivamente instalar nuevos criterios. Hablamos de barrer con algunas institucionalidades educativas, tales como el Consejo Nacional de Educación o la Agencia de Calidad de la Educación, el rol de la Iglesia, sacar, por ejemplo, el tema de religión y ver ahí qué pasa con el caso de los particulares subvencionados, al menos respecto del financiamiento del Estado en proyectos educativos en particulares. No teníamos dudas sobre que eso no debería ir. Y, por supuesto, este rol subsidiario del Estado, ya. Y hablamos de un financiamiento directo y suficiente que debería sentar las bases para sacar el voucher, ¿ya? Eso tampoco está como completo, por decir así, puesto que implica, por ejemplo, discutir otros modelos de financiamiento tales como, por ejemplo, si se financian proyectos educativos o se financian un monto, el mismo monto para toda la escuela o por matrícula. Hay varias ideas ahí también al respecto. Eso como un resumen, les voy a compartir el link de este resumen del resumen, ¿ya? Aquí en el chat para que lo puedan ir consultando igual, ¿ya? Y por supuesto, el acta de hoy día vamos a estructurarla del mismo modo. Preguntas, ideas, ¿ya? Disensos, en qué no estamos aún de acuerdo o en qué definitivamente no estamos de acuerdo, y acuerdos, ¿ya? Ojo que por el espacio y el tiempo que tenemos, si una idea no es rebatida, no es disputada, no es problematizada, vamos a asumir, al menos por el momento, que se trataría de un acuerdo, ¿ya? Tenemos un link para un acta colaborativa que pueden ir comentando y se los voy a dejar también en el chat. Eso, no sé si alguien tiene alguna objeción, algo respecto del acta anterior. Yo tengo mis conflictos, pero voy a dar la palabra primero para tomar un mate. Cuéntenme si hay algo que creen que falte, sobre todo sobre, ¿eh? Yo creo que en realidad no sé si haya tanto espacio para detallar tanto en el texto constitucional. Entonces creo que vamos a tener que jugárnosla, por ejemplo, por algunos principios que sean capaces de incorporar otros. Así que ahí hay un desafío también al respecto. ¿Sí? Sí, por supuesto. No, solamente comentar que agradecer el espacio, la posibilidad, saludar a todas, todos, todo es cierto, y mencionar nomás que dentro de esa acta tan detallada, creo que también es un tema de fases propios de estos espacios de laboratorio, es decir, por el momento nada sobra. Es un momento inicial de nuestra conversación en donde pueden durar varios lunes antes de poder llegar a decir, oye, a lo mejor es momento de sintetizar. Yo creo que por el momento está bien que vayan apareciendo todas las expresiones que salen aquí, y llegará el minuto, a lo mejor en ese rol más de sistematización, que se podrán unir, que se podrán realzar, que se podrán reconstruir.
por el momento tremenda acta, muy buena, así que al contrario, se agradece mucho. Muy buen trabajo. Muchísimas gracias, colega. Sí. Por acá, Denle nomás. ¿sí? Estuve leyendo ahí esa acta y hubo algo que me causó un poco de ruido, el tema de religión, ¿ya? No pensando tanto en la clase misma o en el currículum de religión, sino como pensando en la religión. Yo no soy creyente, no profeso ninguna religión, pero sí creo que hay personas que tienen derecho a tener una vida espiritual o vida religiosa, ¿no es cierto? Entonces, quizás eso sería un punto de disenso, quizás como un punto problemático, porque no podemos tampoco negar ese ámbito del ser humano, ¿no es cierto? Digamos, el seguir una vida religiosa. También, digamos, creo yo que es también un derecho, que hay que resguardar el derecho a tener una vida espiritual. Entonces, claro, habría que redefinir aquí qué es religioso, quizás sacarle eh, 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 el matiz eclesiástico, cristiano, ¿no es cierto?, al que estamos acostumbrados, y redefinirlo, ¿cachai? Claro que estamos hablando de una cuestión de un cambio cultural, ¿cachai? Pero pienso yo que es algo que no se debe abandonar, ¿ya? El derecho a la religiosidad. Sí, se entiende completamente, colega. Solo para hacer una aclaración, antes de darle la palabra a Araceli, en todo caso, creo que, si me equivoco, me corrigen, lo pensamos en términos del financiamiento. Por ejemplo, si el Estado debía dar subvención, por ejemplo, a los colegios particulares subvencionados que son confesionales, que son religiosos. Entonces creo que en esa línea lo que discutimos fue que en realidad esos colegios, por ejemplo, pueden existir, tal como tú señalas, pero que como obedece a un proyecto ideológico particular, el Estado no tendría por qué financiar. Entonces creo que ahí está la clave igual como para que no se entienda así como detestamos la espiritualidad en todas sus formas. Araceli. Bueno, es un poco en la misma línea de la conversación de Jonathan, pero desde otro punto de vista. Yo creo que hay un concepto que es bien importante que se entienda, que es el concepto de qué es una escuela laica. Porque la escuela laica no excluye la espiritualidad. Nunca la ha excluido. Y la espiritualidad no está necesariamente ligada a una religión, como bien dijo Jonathan. El tema es que la educación pública no puede ascribirse a ninguna religión, a ninguna confesión religiosa, cuando es pública. Y no tiene por qué tener clases de religión adentro de la escuela. Porque en general, además, aquí las clases de religión son de religión católica. Y los nenes que no son católicos son excluidos de la clase de religión. Entonces yo creo que hay un tema ahí que no es menor y que tiene que ver realmente con un concepto de laicidad que en la historia de Chile, y eso lo sé por mi marido, no por mí misma, ha sido un concepto muy complejo de entender. Y ha habido muchas complicaciones en el sistema educativo y en el país de aceptar, porque dice que el Estado no tiene religión, pero eso es en la declaración, porque en realidad en las prácticas no es así. Entonces, y además porque ahora tenemos varias religiones, o sea, depende del poder político que tienen esas religiones en un momento dado, ¿sí? Porque antes era la religión católica y ahora celebramos el 31 de octubre, ¿sí? Y ahí se hace un acto en la moneda por el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque esos grupos religiosos que no tienen nada que ver con el origen del 31 de octubre, en realidad, porque los grupos religiosos que festejan eso desde la catedral esta que conocemos, no pertenecen al luteranismo. Y el 31 de octubre es el día de Lutero. Claro. Entonces, sino que pertenecen a los grupos evangélicos norteamericanos, que son otra historia. Así es. Entonces yo creo que hay que tener, o sea, a mí me preocupa que en la Constitución no quede claro que el Estado chileno es laico. Porque eso saca todas las religiones de circulación.
No saca la espiritualidad, que es otra historia distinta. O sea, ¿por qué? Porque para el laicismo la religión es un tema, la confesión religiosa es un tema privado, no público. Y ese es un tema no menor. Y en general no hay mucha claridad sobre qué quiere decir un Estado laico. Porque además, aquí los únicos que han defendido el Estado laico son el Pedro Aguirre Cerda y sus boys. O sea, no hay mucho más que pasa en el sistema. Entonces, creo que hay que mirar con mucho cuidado eso. O sea, si no es estar contra... Es mucho lo que dice Rocío también. O sea, el Estado chileno no tiene por qué financiar escuelas católicas, ni protestantes, ni evangélicas, ni nada. Esas son escuelas privadas, punto. Son confesionales. Claro. Como no financia las escuelas tampoco el Estado chileno, nunca ha financiado las escuelas de colonias. No financia ni al Liceo Francés, ni al Colegio Alemán, ni al Colegio Suizo, ni al Colegio Hebreo. O sea, ninguno de esos colegios recibe financiamiento. Porque con el criterio de financiar las escuelas católicas, también nosotros podíamos pedir financiamiento. O incluso, sí, Araceli tiene muchísima razón, incluso nótese que ahí también dejamos fuera, por ejemplo, las escuelas populares y otros proyectos con los que podríamos estar más de acuerdo. Exacto. También obedecen a una lógica de ideología particular en esta línea. Así que, Marcia, dele nomás. Buenas tardes, buenas noches, no sé cómo decirlo. Yo respecto al tema de la religión propiamente tal, trato de imaginar que cuando uno quiere que la educación sea laica, es porque partamos que no queremos que en la escuela, en distintos territorios, haya una clase dedicada a educar la fe. Porque creo que la fe tiene que ser educada en las instituciones o en los lugares donde la gente va a participar de sus rituales de fe. Yo no tengo ningún problema, y creo que en general no ese es el dilema. El dilema está en cómo incluimos en la formación de las personas estos contenidos que son dados ¿por quién? Por una institución eclesiástica, que no tiene un carácter vinculante con un Estado laico o con un país, ¿ya? O con los ciudadanos en general. Porque, y en términos muy logísticos, actualmente clases de religión católica, clases de religión evangélica, y los que no quedan en el aire, ¿ya? No conozco colegios de enseñanza básica donde el concepto de clase de religión sea para analizar distintas religiones y entregar un contenido que le permita a los chicos, no sé, pues a los 15 años decir, yo voy a decidir con toda la información que tengo dedicarme a ser musulmán. Creo que eso es algo que no se da. Y creo que en ese sentido decir que una educación debe ser laica y que por lo tanto las clases, suena horrible porque a mí además me cae muy bien una amiga que es profe de religión. Suena horrible decir, no clases de religión en la escuela, porque ¿cuál es el objetivo de la clase de religión? Educar en la fe. La fe se educa en la iglesia, en el culto, en el templo, en cualquier otra parte. La escuela no tiene que gastar, suena violento quizás, ni tiempo ni recursos en educar la fe, porque para eso están los espacios de fe. La espiritualidad ya es otra cosa distinta, porque la espiritualidad entra cuando yo me pongo a mirar a las personas como seres bien completos, bien integrales. Obviamente tengo que ser respetuoso de eso, pero dedicar tiempo a educar la fe sería como que yo me dedicara tiempo a educar, no sé, por la alimentación, como enseñarle a comer, no sé, ser vegetariano. No puedo enseñarlo, puedo mostrarlo, pero es un conocimiento que es absolutamente distinto, lo puedo ligar a una serie de otros contenidos. Entonces, pero lo religioso, la fe, los rituales católicos, los rituales evangélicos que se enseñan en la clase de religión, se contraponen con el educar, con el aprender. ¿Ya? Eso, insisto, esas cosas creo, sería como que a mí me enseñaran a disfrutar del reggaetón. Porque no hay caso, que seguramente me iría re mal, pero son conocimientos y experiencias que están fuera del ámbito escolar, creo yo.
no fuera del ámbito ciudadano, porque yo necesito que respeten mi religión, yo necesito que si practico una religión que no está reconocida en el Estado, me la puedan reconocer y me permitan respetar mis rituales. Mis rituales que son propios de mi religión, ¿ya? Pero distinto está instalado en el colegio. En el colegio no, creo yo. Ese es mi punto. Ni siquiera paso por el financiamiento. Ni me acuerdo del financiamiento. No pago ni siquiera las clases de religión en los colegios públicos. Si fuera ministra. Bueno, igual sabemos como el colega Jonathan es de filosofía también, así que sabemos que también se puede enseñar, por ejemplo, ética o valores sin necesidad de enseñar religión. O sea, estamos más que claros y claras de eso. Los valores, los valores cristianos no son privativos del cristianismo, ni de la iglesia evangélica, ni de nada más. Bueno, yo la verdad, a mí me conflictúa otra cosa, que si bien, como decía Juan Alejandro, siento que sí que es importante ir tirando ideas, pero también creo que hay que ir puliendo algunas cosas y también nos hace bien para ir dialogando, conversando. Y a mí el concepto que me hace ruido personalmente es el concepto, son varios en realidad que creo que están bajo otro, que me podrán corregir, ya, bueno, me hace ruido gratuita, que creo que claramente tiene un muy mal marketing, porque aparte sabemos que no es gratuita, alguien la paga, ¿ya? Y además, creo que con el rol garante del Estado eso quedaría claro, pero a mí me hace ruido el concepto de igualitaria, de inclusiva. A mí me parece que en realidad esos conceptos están bajo otro término y que creo que se presta para menos malos entendidos, por ejemplo, que la igualdad, que tiende a homogeneizar, ¿cierto? Y no entran, se nos cuelan las pruebas estandarizadas y todo lo que pueda haber, educación igualitaria, y creo que a mí se me hace que más importante que eso es resguardar la pluralidad de la educación. Creo que más que la igualdad, yo pondría como el énfasis, en mi caso personal, en la pluralidad, justamente. Creo que contiene el tema, por ejemplo, de no excluir, ¿cierto? De ser inclusiva. Y claro, no hablamos de igualdad porque en realidad cuando hablamos de igualdad entiendo que nos referimos solo al acceso, ¿no? O no sé si hay algo más profundo ahí. Me gustaría también escuchar qué piensan al respecto. Quizás yo le estoy pensando solo en ese sentido. Leandro. Anotando el colega ahí, pero... Sí, mira, yo quería como devolverme un poco, sí, entiendo igual el punto que señala la Rocío respecto a cómo se interpretan los conceptos. Creo que es súper importante pensar la Constitución en términos del lenguaje, que es un poco lo que señalaba Araceli también respecto a como la tarea que se podía dar, así como tarea para la casa, redacte artículos, como el lenguaje jurídico. Entonces creo que eso que plantea también Rocío tiene que ver con esa idea, pues, como a qué nos referimos con el lenguaje jurídico y por qué el lenguaje jurídico es como es. Hace poco escuchaba yo a una candidata a alcaldesa Viña, que es abogada, la Ripamonti, y señalaba en un programa de estos de televisión por qué es importante que el lenguaje sea claro en la Constitución, porque muchas veces se da que este lenguaje jurídico confunde al sentido común o digamos a las personas que van a leer la Constitución. Entonces uno entra, lee la Constitución y a veces, ¿dónde está el Estado subsidiario? Le decía el otro día yo a un amigo. ¿Dónde está? ¿En qué parte? Dime explícitamente, ¿dónde está el Estado subsidiario en la Constitución? No está, porque el Estado subsidiario es como, el otro día lo discutíamos, es como por omisión. Se infiere el Estado subsidiario al no garantizar, ¿cierto?, una serie de derechos. Entonces, cuando uno piensa en términos como conceptuales o en términos gramaticales, si se quiere, la Constitución, elementos como detalles, ¿cierto?, como lo que dice la Rocío, en vez de poner igualdad o poner, no sé, igualitario o equitativa, por ejemplo, es súper importante a la hora de redactar. Yo creo que
si pensamos la Constitución, a lo mejor podemos pensarla en términos muy generales o en términos muy particulares. Y cuando lo pensamos en términos particulares, creo que es súper importante ahí lo que decía Araceli, así como pensar qué es lo que es efectivamente el lenguaje jurídico y cómo debiera redactarse en la Constitución, para no necesariamente caer en una especie de lenguaje que no se entiende en el fondo para las personas comunes y corrientes. Eso creo que es importante. Quería yo destacar respecto a la Constitución chilena y cómo podríamos también reflexionar hoy respecto al rol de la familia. Creo que cómo se define la familia también es súper importante, sobre todo si estamos pensando hoy día a partir de una perspectiva feminista también. Porque sabemos que la noción de familia también hoy día, ¿cierto? ¿Por quién defiende el concepto de familia? ¿Y qué familia se defiende? ¿Y qué familia en el fondo está definiendo el Estado, ¿cierto? En la Constitución. Creo que ese elemento de la familia es súper importante porque hoy día sabemos, por ejemplo, que el Estado no reconoce a las familias homoparentales, por ejemplo. Entonces, la familia, pero ¿qué familia? ¿Cuál familia? El hombre y la mujer casados en un matrimonio. Entonces, como creo que ese elemento de la familia es súper importante porque cuando se garantiza en la Constitución actual, el derecho, lo que se garantiza es el derecho de las familias, ¿cierto? ¿A qué? A elegir. No es el derecho de la persona a educarse, ¿cierto? Es el derecho de la familia a elegir. Y ese es el derecho que está protegido también junto con el derecho de los sostenedores a abrir y mantener escuelas, ¿cierto? Hoy día. Entonces creo que el concepto de la familia también es súper importante a la hora de pensar cómo se va a definir ahí el rol de los padres, ¿cierto? Que aparece ahí, los padres, ¿cierto? No, ¿qué pasa si un niño no tiene padres? Tiene madres. Eso. Bueno, Leo, justamente lo que tú señalas era algo que se sacaba en cara también para el proyecto de ley de educación sexual integral. Como no, esto es cuestión de los padres, y claro, pues, ¿y qué pasa con los niños que no tienen mamás, papás, o bien con la mayoría de abusos dentro de las casas, la mayoría de abusos que son justamente dentro de los hogares familiares, pues, 75%, entonces justamente resulta conflictivo también, pues esto de decir a veces como claro, dejar el derecho a la familia, que en el fondo es como ciertamente a los padres, como si quieren o no, es dejar igual como a la suerte la olla, o sea, lo que te tocó, la familia que te tocó, o bien chuta, perdiste, qué pena. Entonces es como fuerte igual. Yo ahí cuando estaba cortando y pegando el documento que hicimos de las constituciones latinoamericanas, ¿cierto? Y lo que dicen sobre educación, igual veía algunos matices que me llamaron muchísimo la atención respecto de nuestra constitución. Y era, por ejemplo, el hecho que en varias constituciones de Latinoamérica no había un capítulo que dijera solo y exclusivamente como la educación o el derecho a la educación, sino que habían varias constituciones donde decía la educación y la cultura. Claro. E iban juntas y se desarrollaban juntas en el mismo capítulo, y me llamó muchísimo, María Olga, pero una Velociraptor ahí colocando el link del PDF en el chat. Me llamó muchísimo la atención porque claro, acá también hablábamos, por ejemplo, en el laboratorio anterior, que la educación era algo permanente, ¿cierto? Formaba parte de un desarrollo permanente y no solo de la escolarización. Entonces yo pensaba que justamente esas constituciones habían encontrado el modo como de articular formación permanente, entre comillas, sería igual el desarrollo cultural. Entonces me pareció muy interesante eso. Y otro matiz a propósito de la familia que vi fue que, por ejemplo, lo que acá se dijo, se citó mucho tiempo, fue que las familias tienen el derecho de como elegir, ¿cierto? Como el liceo al que van los niños, como dónde quiere estudiar, que por supuesto es una libertad ilusoria y que no tiene condiciones materiales garantizadas que la sustenten, si tiene plata o no. Pero más allá de eso, me llamó la atención que en otras constituciones lo que se dice no es que se puede escoger el derecho como a qué liceo ir, sino a qué tipo de educación
acceder, como si es municipal, por decir así, o si es privada, como que ese es el ámbito del derecho parental, entre comillas, por decirlo de algún modo. Igual me pareció como un matiz interesante como a considerar. No tengo manitos aún, leo un comentario que hay en el chat, dice, hoy no puedo participar con vos, pero sobre el lenguaje que se utiliza, hay que considerar que el lenguaje responda a cierta racionalidad. Efectivamente, y hay una racionalidad bien técnica y burocrática. Bien burocrática. Araceli, dele nomás. Tengo dos comentarios. Un comentario tiene que ver con tu comentario, Rocío, de la gratuidad. Porque es un tema no menor, sí. La gratuidad implica, cuando un Estado decide que su educación es gratuita, puede decir que la educación es gratuita en todo su sistema educativo, o sea, desde el jardín de infantes a la universidad. Puede decidir que es gratuita en alguno de los niveles del sistema, o sea, tiene varias posibilidades, no hay una sola. Claro. Y el otro tema que es muy importante es que la idea de gratuidad, que es una idea de los viejos liberales del siglo XIX, es una idea que tiene que ver primero con un sentimiento, con la igualdad de acceso. Tiene que ver con el acceso. Y además porque si uno no hace gratuito, no puede hacerla obligatoria. Porque lo que pasa es que si la haces obligatoria y los padres no tienen cómo mandar a los hijos al colegio, la obligatoriedad se pierde. Entonces la gratuidad está íntimamente ligada a la idea de obligatoriedad. Y la otra cosa que tiene que ver es con el proceso de redistribución de los ingresos. Porque además la escuela es realmente gratuita cuando los chicos no pagan ni la locomoción para ir al colegio, ni los cuadernos, ni los libros, ni la comida. Esa es educación gratuita, ¿sí? O sea, eso es, bueno, es una escuela que yo conocí donde yo enseñé, ¿sí? En el Uruguay, cuando yo fui maestra de escuela, nosotros le dábamos todas las cosas a los chicos. Incluso uno andaba tocando brazos y demás para ver cómo en invierno, para ver si había algo debajo de los delantales blancos. Y si no había nada, uno lo ponía, sacaba del ropero escolar y ponía abajo del delantal blanco, ¿sí? Algo. Lo mismo pasaba con los zapatos, con los mismos delantales blancos. Entonces, la gratuidad es un tema muy relevante porque tiene que ver directamente con la obligatoriedad. El Estado no puede hacer la educación obligatoria si no es gratuita. Porque tiene que ver cómo los padres financian la escuela, la educación de sus hijos. Es un tema súper complejo. ¿Usted qué hace aquí? Él es de Valparaíso, para que sepan, ¿sí? ¡Eso! Excelente. En las escuelas públicas chilenas, los cuadernos que se le entregaban a los niños decía República de Chile y los lápices de la República de Chile. Claro. Se le entregaban al comienzo de año. Claro. Todos los útiles y tinteros para el tintero común que compartías con el compañero, la tinta se distribuía en pequeños tinteros de cerámica. Todo eso era una escuela pública chilena. Era. Pero dejó de ser. No, eso es importante. Yo creo que un elemento que tú no mencionaste es que el pensamiento de los liberales del siglo XIX tenía que ver con el construir ciudadanía en repúblicas muy jóvenes, en las cuales el acceso a votar era censitario, o sea, tú tenías que tener propiedad para poder tener derecho a elegir. Claro. Y eso fue así en Chile por todo el siglo XIX, hasta la Constitución del 25. Entonces, ¿cómo educabas tú a la gente que trabajaba, a los campesinos, la gente que vivía en la ciudad, si no tenías acceso a una educación gratuita que la impartiera el Estado? Esa era la idea de los liberales republicanos del siglo XIX, que se perdió. Se ha perdido, porque aquí la Constitución del 80, lo que hizo Jaime Guzmán fue inventar mercados para
generar un Estado subsidiario, que muy bien lo dijiste tú, no está escrito en la Constitución que es Estado subsidiario, o Leo, Claro. pero no es tanto escrito. Esas 7.000 páginas de estudios que hicieron fue cómo generar mercados para todos, de modo que los mecanismos de mercado se pudieran aplicar. Entonces tú podías, en Estados Unidos está tratando la ministra de Trump de hacer lo mismo, de generar mercados para poder entregar bonos a los ciudadanos, que ellos pongan ese bono en el sistema educacional que prefieran. Que es un poco la idea que está detrás de muchos de los mecanismos que aquí se han tratado de usar. Muchísimas gracias. Don Patricio Bernal. Nos salió un combo doble en el comentario. Muy porteño. Tengo Delicioso de la barra. Ah, mire, acá esos tienen pero hinchada. Los de la barra. Araceli, no sé si quieres sumar algo más, tengo dos manitos. Ya, no, tengo el término de inclusiva, es el otro, la otra vaina complicada. Sí. Porque resulta que el tema de la inclusión es un tema que sacó a relucir la UNESCO y una cantidad de organizaciones hace como 10 o 15 años. Antes no existía esa vaina. Sí. Entonces hay que mirarlo con cuidado, porque la inclusión está súper ligada al tema de la discapacidad. Sí. Se hace inclusiva no para integrar a todos los chicos que tengan cualquier... No. La escuela se hace inclusiva para integrar a los niños con discapacidad. Entonces, ese es otro término que hay que manejarlo con mucho cuidado también. Esa era mi otra preocupación. Muchísimas gracias, Araceli. Bueno, a propósito del para qué, les dejo los para qué que encontré del acta anterior para que podamos ir también debatiendo si hay que añadir algo más ahí justamente a para qué, cuál sería el o los fines de la educación. Tengo entonces a Vlad y luego a Leo, luego a Jonathan. Adelante, colegas. Creo que vengo yo. Hola. Sí. Hola, colegas. Colegas, ¿cómo están? Hola, Vladi, ¿cómo Hace estás? rato no nos veíamos. Sí, pues. Sí. Bien. Hemos estado con harta pega y muchas cosas entre medio. Tesis de magíster y todo, así que... Así que por eso me perdí un poquito. Bueno, viene en colación, quise participar en este laboratorio también porque me parece que me es bastante cercana la temática igual, pues yo además de ser profesor de filosofía soy abogado, así que bueno, probablemente me siento más filósofo que jurídico, así que excelente, vamos a resolver todas las dudas. Creo que puedo entregar algún aporte, a lo mejor tratando desde la filosofía, buscar una mirada, tal vez no caer en lo técnico, sí, obviamente, porque dele nomás. No es el caso, no es el tema. Yo quería detenerme un poco en el tema de cómo nosotros los chilenos tenemos la relación con sabido es que en nuestra historia constitucional hemos tenido una suerte de creación de la ley o la Carta Magna, pero sin el concurso de la ciudadanía en el fondo. Como decía, me imagino el marido de... Uy, ¿yo me caí o fue el colega? En el fondo, no, fue el colega. Ah, Vladi, disculpa, voy a ¿sí? a parar tu video porque de repente te pegas. Sí, dale. Ok. Dale, te escuchamos. Ahí sí. Ya, decía que... No hemos tenido constituciones democráticas. Sí, evidentemente. El tema es, nosotros ahora, en este momento constituyente, y aquí voy a hacer una diferenciación porque todo el mundo habla de proceso constituyente, ¿ya? Pero el proceso constituyente es derivado del momento constituyente. Momento constituyente que significó, obviamente, un proceso en que la sociedad necesariamente entra en crisis y necesita reordenar, si lo queremos ver en términos muy generales, reordenar su cuerpo normativo, es decir, reordenar el ámbito de la convivencia, por decirlo de alguna manera.
Entonces ese es el momento constituyente, donde obviamente todas las fuerzas sociales, digamos, es una relación bastante centrífuga en términos sociales. Necesita centripetarse, es decir, ir digamos, a consolidar lo normativo. Y es por eso el estado de anomia en el cual prácticamente seguimos viviendo, porque ya prácticamente, bueno, con el estado de excepción que se decretó en octubre del año pasado, quedó más que evidente que básicamente el pueblo desobedeció y se generó un estado de anomia. Se desobedeció el estado de sitio. ¿Ya? Carl Schmitt, el jurista alemán que, digamos, es el jurista más destacado del Tercer Reich, decía que quien en el fondo ejerce la soberanía es quien tiene el poder de dictar y controlar el estado de sitio, ¿ya? El estado de excepción. Claro, en atención a una naturaleza del Estado de corte, digamos, autoritaria. Nada más autoritario es que el Estado. Entonces, eso no se evidenció. De hecho, el general Iturriaga, cuando le dice a Piñera, ahí mismo en su cara le dice, y simbólicamente, porque los milicos hablan así, ¿ya? Yo no estoy en guerra con nadie. Le dice, ¿ah? Soy un hombre feliz. Y le dijo delante, o sea, no hubo desacato, pero habló desde el lenguaje de los milicos, es decir, desde el lenguaje de lo simbólico. En el fondo le estaba diciendo, usted no es capaz de ordenar acá la casa, nosotros no vamos a hacer los perros de presa que usted quiere. Y eso se evidenció con que no hubo una masacre, como en la historia de Chile siempre ha estado acostumbrado el ejército a cuando tiene que salir a defender digamos, el orden, entre comillas. Entonces, eso es el llamado momento constituyente, claro, que aún se mantiene porque el proceso constituyente no fue, si bien hay que evidentemente es parte de la pugna de poder, de la pugna de intereses políticos, etcétera, que desde el poder, desde la institucionalidad, la clase política trata de ganar el quien vive y obviamente recurriendo a lo que nosotros ya sabemos que ha pasado siempre, es decir, tratar de buscar la trampa, impone el proceso constituyente. Pero claramente, hasta lo que se ha dado cuenta hasta ahora, no es un proceso en sí mismo, porque si fuera netamente solo un proceso, querría decir que la gente se va para la casa y le deja a los expertos, ya a los juristas, digamos, la elaboración de la Constitución. Y eso no es así. Prueba de eso es que nosotros estamos debatiendo ahora políticamente, estamos debatiendo haciendo una suerte de deliberación, ¿ya? Entonces, el tema es que tengo aquí un... ¡Qué ternura! Tengo aquí un tranquilo, son cosas del... Quiero deliberar también. Bueno, entonces, lo que digo es que el momento constituyente se sobrepone sobre el proceso constituyente. En términos muy simples, el proceso constituyente es la juridización, y atención con eso, porque la juridización, en cierta medida en Chile, para nuestra cultura jurídica, siempre significa, entre comillas, gato encerrado, es decir, la posibilidad de hacer trampa. Claro. ¿Ya? Es decir, la telaraña jurídica. Sí. Y prueba de ello que es sumamente excepcional lo que está ocurriendo en nuestro país, nuestra historia constitucional, porque por vez primera, ya definitivamente el despertar no significa darse cuenta que nos están robando, eso ya todo el mundo lo sabe y lo sabía desde hace mucho tiempo. El despertar significa que somos ciudadanos empoderados y por lo tanto tenemos soberanía, que la soberanía está en nosotros. Esa es la tremenda diferencia. Por lo tanto, disculpen la tremenda vuelta que me tuve que dar, porque en el fondo a eso tuve que, el tema importante acá es el concepto de la soberanía, que la soberanía en las escuelas de derecho siempre se enseña como un elemento constituyente del Estado, pero jamás se enseña como un elemento constituyente del pueblo, que el pueblo en sí mismo es el soberano. ¿Ya? Siempre se habla del pueblo como tal, y ni siquiera algunos teóricos le llaman población solamente. Población, territorio y soberanía. ¿Ya? Esos son los tres elementos más importantes y constituyentes del Estado. Y eso me parece que no da el ancho hoy en día. Entonces, cuando nosotros, y aquí quiero decir,
cuando relacionamos, por ejemplo, con algunos derechos esenciales que debiesen estar constituidos, o debiesen integrar la Constitución, o la futura Constitución, toda Constitución, y la del 80 no hace la diferencia, dice el Estado reconoce o la Constitución le reconoce a los ciudadanos tales derechos. El Estado, como que nosotros, como ciudadanos peticionistas, poco menos, diría Salazar, pedimos al Estado que nos reconozca tal cosa, como que el Estado concede, ¿ya? Como que el Estado fuese ese monarca todavía que tenemos de la colonia, que dadivoso, que nos reconoce y nos brinda derechos. Me parece que eso no va más. Prueba de ello, yo una vez estuve viendo igual, estudiando algunas constituciones, eso se llama derecho comparado, y lo que ustedes están haciendo es eso, estudiar derecho comparado. Sí, claro, cuando se analizan leyes extranjeras, y en este caso la Constitución, es el derecho comparado. Muchas constituciones cuando hacen recaer el concepto de soberanía en el pueblo, digamos, hablan desde la pluralidad. Nuestra Constitución, Uruguay parece que es el otro caso en Sudamérica, o en América Latina en general, que hacen recaer la soberanía en la nación. Claro. La nación es un constructo, digamos, bastante poco material, bastante metafísico, por decirlo de alguna manera. Claro. Bastante metafísico, porque en el fondo obedece a la idea del paso sucesivo de las generaciones, a las tradiciones, a los valores culturales, etc. Cuando en el fondo para nosotros en Chile hablar de que la soberanía recae en la nación, es decir, que recaen aquellos que dictan la Constitución, que la escriben, ¿ya? Y que han sido, todos lo sabemos, en las 3 constituciones más importantes que hemos tenido, un grupo selecto de juristas designados poco menos que a dedo por el poder constituido. ¿Ya? Sí. Entonces, en una nueva visión, que me parece que es la nueva cara que debiese tener la Constitución, y por eso depende tanto que podamos romper la trampa de la ley 21.200, es decir, que cuando nos obligan a elegir los constituyentes con la ley de elección de diputados, lo que quieren, en otras palabras, es que la derecha obtenga el tercio. Claro. ¿Ya? Y con eso el poder de voto, el poder de veto, y que no haya página en blanco. ¿Ya? Porque la derecha obteniendo el tercio, no hay página en blanco. Exacto. Mantendrá a lo más que pueda los principios esenciales del régimen neoliberal en nuestro país. Y ahí todos sabemos que, incluyendo la Constitución del 80, son 11 pilares que sostienen el modelo neoliberal. Entonces, me parece que es sumamente esencial, necesario, que nosotros, incluso con pandemia y todo, ya lo evidenciamos, lo dimos a conocer al mundo y nos sorprendimos nosotros mismos respecto de la gran cantidad de gente, de ciudadanos y ciudadanas que fueron a votar venciendo la pandemia, venciendo todo. Entonces, el tema es asegurar la soberanía popular para que de una manera u otra no tengamos que pedirle al Estado reconocimiento de derechos. Es decir, en el preámbulo, fíjense, la Constitución del 80, si ustedes la miran, no tiene un preámbulo. Y si ven constituciones en derecho comparado, latinoamericanas, existen varias de ellas un preámbulo. Y cuando dice, nosotros los ciudadanos, qué sé yo, de tal país, reunidos en asamblea constituyente, declaramos, y ahí viene todo el preámbulo, una declaración de principios. ¿Ya? Hay un preámbulo muy bonito, por ejemplo, que cita al poeta patrio, en el fondo, por ejemplo, la República de Cuba. Disculpa que te interrumpa, pero tengo 5 manos en cola. Ya, sí, estoy terminando. Te doy un minuto, dale. Sí, no, menos. Sí, estaba terminando ya. Al hecho de que, por ejemplo, cuando se habla de nosotros, ¿cierto? Nosotros los chilenos reunidos en asamblea, declaramos lo siguiente, y ahí viene todo el articulado, y cuando vengamos a los derechos, a la aclaración de derechos, digamos o garantías fundamentales, vamos a decir, o debiéramos decir, nosotros los chilenos tenemos estos derechos, y no que el Estado nos conceda tales derechos, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, termino con esto, la Constitución, por ejemplo, de Cuba, muy bonita en su preámbulo, cuando dice nosotros los cubanos, y lanza todo un discurso desde la historia hacia atrás, y termina con la frase de José Martí, diciendo, yo quiero que la ley primera de mi patria sea el culto a la dignidad plena del hombre.
Entonces ahí se entra en un principio, son principios filosóficos finalmente. Claro, porque la educación, eso lo va a legislar finalmente una ley de rango constitucional que es una ley orgánica, y no necesariamente decir cómo tiene que ser la educación, sino que está en principios fundamentales y orientadores solamente. Disculpen lo extenso, pero no hablo más. Quería solo entregar eso. No, Blay, tranquilo. De hecho, me gustaría escuchar después, en otra vuelta, el tema del derecho, justamente como para irlo consagrando igual, ya aprovechando tu expertise en el tema, cómo entender esto del derecho a la educación justamente, o en qué deberíamos fijarnos en una constitución, quizás, como decías tú, en el preámbulo, para que sea coherente, ¿cierto?, la educación que queremos con el resto del corpus constitucional. Así que se te agradece, creo que es muy interesante lo que señala, y a mí me deja hartas preguntas, así que me voy a sumar a la lista igual. Okay. Tengo Leo, Jonathan, Marcia, Araceli. Ya, yo quería tocar el tema del parecido a lo que se dijo respecto a la inclusión, que es la no discriminación, que también está presente en algunos casos. Y cuando hablamos de la no discriminación, creo que es importante considerar la lengua, porque ahí hablamos en el laboratorio anterior también como de lo intercultural, y cómo algunas constituciones en algunos países reconocen la diversidad de las lenguas. Entonces, acá eso tampoco se da, y eso implica que, por ejemplo, si uno va a una escuela donde una persona no habla, por ejemplo, el chileno, ¿cierto?, el español, no va a entender, y ahí, por ejemplo, no hay ninguna garantía de que estas diversidades, ¿cierto?, no, en el fondo son formas discriminatorias. Hoy día tenemos población migrante, por ejemplo, o tenemos pueblos originarios que no hablan el español, el chileno de la misma manera, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, se podrían garantizar ciertas posibilidades de que estas personas que habitan el territorio tengan el acceso a manejar también profes que puedan también ahí facilitar su derecho, porque ¿qué pasa si llega un niño que no maneja el español? O por ejemplo, si alguien quiere, por ejemplo, aprender mapudungún, tampoco se puede aprender. Entonces creo que ese tipo de cosas también son discriminatorias. Y si hablamos de la discriminación o de la no discriminación, también ahí eso está como presente. El otro elemento que quería, aparte de la lengua, quería referirme a lo que se señalaba respecto a la gratuidad, y cómo también el ejemplo que ponía yo hoy día, por ejemplo, mucho se luchó en Chile por la educación gratuita, y casi siempre cuando se hablaba de la educación gratuita se pensaba en la educación superior, porque claramente la educación pública era gratuita. El problema es que la educación particular era pagada. Entonces lo que hizo el Estado fue financiar a los privados, ¿cierto? Bajo una consigna que apuntaba hacia otro lugar, ¿cierto? Lo que hizo el Estado en el fondo es como entregarle más plata a los privados para poder decir, no, estamos entregando gratuidad. Entonces eso es una falacia. Entonces ahí considerar eso, lo de la gratuidad también, cómo el Estado hoy día financia a los particulares subvencionados, en pos como dando respuesta de alguna manera a esta consigna de la educación gratuita, que en el fondo lo que siempre apuntó no era a pagarle, ¿cierto?, a los dueños a estos sostenedores, ¿cierto?, a pagarle el negocio, sino que era a ampliar el campo de acceso a la educación superior. Hacia allá apuntaba principalmente. Y también aumentar el financiamiento de las escuelas públicas. Ese era el objetivo. Entonces, claro, se toma la consigna de la educación gratuita, se deforma, ¿cierto? Y se le entrega hoy día plata a las universidades privadas, plata a los particulares, ¿cierto? Deformando la consigna de la gratuidad. En vez de haber ampliado el acceso a las universidades públicas estatales y haber cambiado la forma de financiamiento de las escuelas públicas estatales, ¿cierto? No se hizo eso. Entonces, eso es lo que tiene que garantizarse en la Constitución. Eso era un punto. Y el otro punto
creo que es fundamental, es respecto a la educación superior. Hoy día sabemos que, por ejemplo, las universidades tienen este famoso centros de extensión, ¿cierto? Que son como un apéndice dentro de las universidades, pues son como una especie como de último vagón, pero la extensión, ¿cierto? Lo que hoy día se entiende por extensión debería ser el centro de la universidad, pues, no el vagón de cola. Porque en el fondo lo que se entiende por extensión es esta relación así como anecdótica prácticamente con la comunidad que establece la universidad en general, se traduce en cosas que son nimias, o sea, cosas como por ejemplo, ya vamos a hacer un concierto, no sé, vamos a hacer un concierto como para que puedan ir la gente ahí que vive cerca de la universidad, o vamos a abrir la cineteca para que puedan ir a ver unas películas. Pero eso no puede reducirse la extensión, ¿cierto?, de la universidad, que es la relación directa, es el vínculo directo que tiene que establecer la universidad con el medio productivo, con el medio social, con el medio en general. Entonces, creo yo que hoy día las universidades están completamente desconectadas, ¿cierto?, de el entorno, de las necesidades del país. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo siguen sacando profesionales que en el fondo no tiene ningún sentido seguir sacando una serie de profesionales que hoy día se traducen en definitiva en personas sin trabajo o sin trabajo en lo que estudiaron. Entonces tenemos también el caso de los cesantes ilustrados, pues, profesionales que no pueden trabajar porque en el fondo no hay campo. Entonces ahí también la planificación que se da tiene que ver con cómo hoy día también estamos pensando la educación, no solamente en términos de cómo se establece el financiamiento, sino cómo se establece también esta idea, por ejemplo, de la extensión o la relación de la educación con el campo social, con el campo popular, con el campo del desarrollo productivo, etc. Entonces creo que ese elemento que, por ejemplo, estaba revisando ahí lo que decía también el colega y compañero, respecto a las otras constituciones, y por ejemplo, no sé, pues ahí revisaba una de Paraguay que decía, por ejemplo, que lo de la extensión, pues dice la finalidad principal de la universidad e institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y tecnológica, así como la extensión. Se fijan, así como la extensión, ese elemento, ¿cierto? Como que queda como relegado como a un plano que en realidad no tiene mucho sentido, así como cuando uno entra a la universidad ni siquiera como que se lo cuestiona mucho. Y en la medida en que uno va participando de la reflexión, va entendiendo la desconexión total que muchas veces tiene la universidad con el mundo real, porque son como una especie de burbuja. Muchas veces las tesis, ¿cierto?, no tienen ninguna relación con nada. O sea, uno va, por ejemplo, lo digo desde mi área, ¿cierto?, a revisar las tesis de posgrado, de pregrado, ¿cierto? Y muchas veces, la mayoría probablemente, estas tesis no tienen ninguna relación con absolutamente nada del mundo circundante. Y creo que eso igual es problemático, porque eso también tiene que ver como cuáles son los fines de la educación. Eso. Creo que es muy interesante lo que dice Leo, porque en el fondo es cierto apuntar efectivamente a que la universidad tenga un sentido público, o sea, si eso es, y cómo se aterriza eso justamente en la práctica. Tengo Jonathan, Marcia, Araceli y yo que voy a leer varios comentarios que hay en quienes nos están mirando, que los saludamos, y también que hay en el chat. Colegas, Jonathan. Sí. Bueno, yo quería señalar algo bien breve, ¿no es cierto? Hemos destacado varios aspectos que son bien dudosos en esta cuestión, ¿no es cierto? La gratuidad, ¿verdad? Son temas que son bien fangosos, ¿no es cierto? Y yo quería señalar otro, el tema de la libertad de enseñanza, y señalar algunos límites que se enuncian en la Constitución, ¿no es cierto? Límites a esta supuesta libertad de enseñanza. Primero, los mismos docentes, ¿no es cierto?, nos lamentamos de la rigidez del sistema. Entonces, ahí hablar de libertad de enseñanza un poco sigue siendo complejo, al igual que hablar de gratuidad. Y por ejemplo, estas limitaciones que son impuestas, fíjense, son impuestas por la moral, por las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Eso vienen a ser los límites de esta libertad de enseñanza. Y yo pensaba
que precisamente esas costumbres, esas buenas costumbres, esa moral, ese orden público es precisamente lo que hay que cambiar con la educación, po. O si no, dejamos que se eduquen solos, po. ¿Cachai? Entonces, además de ser término añejo, es justamente esas buenas costumbres que hay que cambiar. Entonces, eso yo lo ponía en relación con lo que comentaba Vladi, ¿no es cierto? Esta idea de soberanía. ¿Quién es el soberano? El que tiene el poder de las armas, el que tiene el dinero, el que tiene la educación, el pueblo, y eso entroncarlo con la pregunta que aparecía por ahí en un acta, ¿qué es el derecho a la educación? ¿Cachai? Y claro, yo había puesto aquí algo como muy ido en la bola, ¿no es cierto? Como derecho a nuestro destino, ¿verdad? Pero ahora con el comentario, me enriquezco con el comentario de Vlad, ¿no es cierto? Con esta idea de la soberanía, ya es derecho a soberanía, ¿no es cierto? A tomar esa soberanía entre las manos, ¿no es cierto? Y hacernos cargo de ella. Somos soberanos. Como diría Sartre, somos libres, estamos arrojados, ¿no es cierto? En esa misma idea, somos soberanos, ¿no es cierto? Y eso quedó demostrado en el domingo pasado. El tema es que eduquemos, ¿no es cierto?, nosotros profesores, formemos nuestros estudiantes para que efectivamente sean soberanos, para que se hagan dueños de su propio destino, y no quede a merced de los vaivenes del sistema neoliberal, ¿cachai? Porque finalmente el individuo, el sujeto queda a merced del mercado. Entonces eso es grave, porque el ser humano pierde con ello bastante dignidad. Entonces, eso también lo relacioné, para hacerla corta, con una pregunta que también aparecía, y es cómo entendemos al ser humano desde la pedagogía, desde la perspectiva pedagógica, ¿no es cierto? Esta idea de llevar al niño, ¿no es cierto?, de guiarlo, de la perspectiva pedagógica. Entonces, va con eso que comentaba recién, ¿no es cierto? El ser humano es, creo yo, un ser susceptible de conocerse a sí mismo, primero, ¿no es cierto? Susceptible de conocerse a sí mismo y tomar decisiones diferentes a las que le impone la naturaleza, y después agregué, o la sociedad. Claro, porque la sociedad nos impone sus buenas costumbres, ¿no es cierto? Y hasta hace poco era buena costumbre que la mujer se quedara en casa hasta cierta hora, porque de noche no era una mujer de fundamento, ¿cachai? Entonces, bueno, tomar decisiones, somos susceptibles de tomar decisiones diferentes a las que nos impone la naturaleza o la sociedad. Entonces somos susceptibles de comportarnos de acuerdo a principios, como por ejemplo el de dignidad que comentaba ahí Vladi. ¿Cachai? Entonces yo pienso que ahí va como una orientación, ¿cachai? Como, que igual esto es personal también, formarnos de acuerdo a principios, ¿cachai? No me acuerdo si era Gabriela Mistral la que hablaba de vivir o mirar constantemente estos valores hermosos, los valores de la igualdad, ¿no es cierto?, de la dignidad, etc. Porque en esa medida, ¿no es cierto?, escapamos de la necesidad de la naturaleza, de la obligatoriedad de la sociedad, ¿cachai? Y nos hacemos dueños tomamos con nuestras manos nuestra propia soberanía, ¿cachai? Y que es una cuestión necesaria también a nivel territorial, ¿no es cierto? Como por ejemplo aquí en Quintero, yo soy de Quintero, y es importantísimo ejercer esa soberanía en nuestros territorios y enseñar a los niños a que también lo hagan. Eso. Muchísimas gracias, colega. Abrió una puerta, abrió la caja de Pandora. Excelente, Jonathan. Muchísimas gracias. Tengo ahora mujeres. Marcia Araceli. Solo quería hacer una nota chica, que no sé si una impresión mía o me dio, pero ojo, que la mayoría de las constituciones latinoamericanas que tienen reconocida la plurinacionalidad, tienen también en educación el derecho a la enseñanza en la lengua materna. Para eso, ¿cómo vamos hacia allá?
porque justamente es un temón. La dejo ahí, boteando. Toma, Marcia, te la pateo. Bueno, yo quería un poco tocar el tema de la inclusión porque soy profe diferencial y estoy colada aquí, y creo que el concepto de, y ojo, que yo hice mi tarea y escribí de cómo quería yo que se definiera la educación y la voy a poner ahí para que la hagan pebre si quieren. Pero yo en mi definición no puse la palabra inclusión, porque cuando yo hablo sí usé la frase que me encantó de la semana pasada, el tema del bien social. Y si es bien social, es para todos. Con eso entendí yo el otro día. Y me parece maravilloso. Y si es todos, es todos. Tenga 2 patas, tenga 3 patas, las use, no las use, tenga un cuerpo como sea que lo tenga, aprenda súper rápido o aprenda súper lento, lo que se supone que le estamos enseñando. ¿Ah? Porque en la práctica, como profe diferencial, tengo súper claro que todos tenemos necesidades educativas especiales. Y lo digo así porque se manosea esa palabra, creyendo que esas necesidades educativas especiales solo las tienen las personas que se demoran más en aprender. Que fíjate que no pueden hablar porque tienen un parálisis cerebral que los tiene babeando todo el día. Y no lo digo como chiste, chicos, nos pasa. ¿Ah? Nos pasa constantemente. Y como no los vemos, nos olvidamos. Entonces, para que podamos verlos, nos obligamos con una ley que incluye la palabra inclusión. Entonces, por favor, o sea, hay leyes de inclusión y todavía hay lugares públicos maravillosos a los que no se puede entrar en silla de ruedas. Y para entrar en silla de ruedas nomás, tenéis que hacer un show pero enorme. No hay autonomía para esa gente. ¿Ah? Entonces, yo por eso no uso esa palabra, porque creo que en educación tiene que plantearse en un argumento en que todos y todes entremos, ¿ya? Y el concepto de bien social a mí me hizo ese sentido. Entonces, por eso para mí, porque en Chile tenemos el maldito hábito de pensar, es que le vamos a poner esto, le vamos a poner esto para que no entre esto y esto. Y sale su abogado, pues solo va a molestar a Vladí, sale su abogado y encuentra la palabra que tú no pusiste, y ahí entra la cuchufleta. Entonces, yo creo que hay que definir principios más amplios que en el fondo va a depender de quienes nosotros mandatemos a seguir legislando además, ¿ah? Para que digan, oiga, no, pues si bien común, bien social. Esta persona que, por ejemplo, tiene un parálisis cerebral, que está en una silla de ruedas, y que lo único que tiene para comunicarse es su dedo, para comunicarse, o sea, objetivamente, porque se comunican igual, entienden igual. ¿Ah? Es merecedor, por lo tanto, de que se respete su derecho. ¿Ya? Entonces, por eso no lo puse. Y respecto a lo que plantea Vladi del concepto de soberanía, me quedé pegada porque cuando empezamos esa parte, estábamos hablando del para qué. Y el para qué en algún momento nos fuimos en la profunda y casi en la media romántica, de la búsqueda de sentido, que uno a ratos la suele escuchar como muy romántica, pero es muy cierta a mi gusto. Entonces, me parece que si esta constitución va a ser un hijo con ciertos defectos, un hijo con ciertos defectos, porque el force lo usaron los políticos, ¿ah? Un hijo del 18 de octubre debiera tener un para qué la educación de un ser ciudadano soberano. Y eso, entendiéndola desde la perspectiva de mujer, me permite ser soberana de mi cuerpo y entender de que si yo decido abortar, lo puedo hacer. Y el Estado está obligado a generar las condiciones para que yo aborte, porque soy soberana, soy una ciudadana soberana desde mi cuerpo hasta mi territorialidad. Entonces, yo agregaría eso, ¿para qué estudiar? Ser soberanos ser soberanos, ser ciudadanos soberanos. Y le pongo ciudadanos porque es importante que la gente entienda que no puedo ser solo soberana cuando estoy a solas. Tengo que usar ese ejercicio en la amplitud de mi ejercicio de existir. Entonces, y ojo, también me quedaba con el tema del origen de los conceptos. Estos conceptos de moralidad, de orden, que definitivamente a mí en el amor personal me carga la palabra orden, porque creo que no tiene nada de creativo el orden. No tiene nada de creativo, no tiene nada de funcional, no tiene nada de proyectarse en el existir.
creo que no sirve de nada el orden, tienen un origen que, como lo hemos conversado en otros laboratorios, porque también he participado en hartos, tiene un origen filosófico profundo que tiene que ver con un contexto político, social, que está súper instalado por ¿quiénes? Por los que dicen ser dueños de la ley, del escribir la ley, ¿ya? Los que buscan ese orden, pero no para los demás, o sea, no para ellos, para los demás. Entonces, ojo con esas palabras. Y aquí yo quería molestar porque estamos hablando para la Constitución, y yo creo que sería muy importante que nos preguntemos para qué educamos nosotros. ¿Para qué educamos nosotros que somos profesores? Yo, de un tiempo a esta parte, educo para que mis estudiantes elijan y valoren el derecho de elegir. Y de ahí, en algún momento voy a meter la palabra, para que sean soberanos. Pero si yo les digo que elijan a un niño de 9 años, va a entenderlo mucho mejor que si yo le digo que sea soberano. Eso quería agregar. Súper, súper colega, muchísimas gracias. Uy, ay, que hay cosas que hablar. Me quedan 2 manitos y bueno, lamentablemente se nos pasó volando, después ya vamos a tener que ir cerrando. Araceli, dele nomás. Está silenciada, la activo al tiro. Hoy Sebastián envió algo excelente por el chat, yo lo colgué en la transmisión igual, sí Seba, ahí te añado a la colita, ningún problema. Así que si alguien más quiere algo a la cola, avisa igual. Ya. Dele. No, es que yo me quedé pegada con lo que dijo Vladi, quizás porque yo también tengo unos antecedentes de una escuela de leyes durante 5 años. Y fui un muy buen profesor constitucionalista. Entonces, hay una cosa que es muy importante. La única constitución en América que hace mención del pueblo es la norteamericana, que empieza diciendo, we the people, nosotros el pueblo. O sea, que no es un tema menor, sí. Porque en el caso del Uruguay, el concepto de nación está en la Constitución desde el año 66, porque antes de la reforma del 66 decía el pueblo. Entonces es un tema súper fuerte, porque implica justamente ese concepto de soberanía que hacía mención Vladi, que no se usa mucho. Y el otro tema que es muy importante es que el We the People trae de la mano a un cura jesuita, que se llamaba el Padre Mariana. El Padre Mariana escribió un libro, un texto maravilloso, donde defiende el regicidio. Es decir, los reyes que no cumplen con su pueblo tienen que cortarle la cabeza. Y eso fue antes de la Revolución Francesa. Y como chisme histórico, si quieren un chisme histórico, la República Francesa se llama Marianne. O sea, se llama Mariana. Y esa es un cuento muy bello, porque los franceses lo saben mucho de por qué Marianne se llama Marianne, y es por la historia del Padre Mariana. Esas eran 2 aclaraciones que quería hacer. Después la conversa sigue, así que no me preocupa. Pero lo del pueblo me parece fundamental, porque tiene que ver exactamente con una idea de soberanía desligada del territorio. Súper, Araceli, muchísimas gracias. Yo tengo una duda y es sobre el uso del concepto de bien, ya sea social o común. Y ahí les pregunto a quienes saben aquí de derecho, realmente sí, hablar de bienes y servicios, más allá del apellido que le pongamos, que puede sonar bonito, no en el fondo utilizar la misma lógica liberal, ¿cierto?, de recursos limitados, y si en realidad no se contradice con la idea de derecho. Eso no lo sé, lo pregunto abiertamente. Y también... ¿Sabes, Rocío? Sí. ¿Sabe la diferencia? Sí. No, simplemente, mira, lo que ocurre es que porque no existe en el derecho romano y todas las repúblicas latinoamericanas tienen constituciones que vienen del derecho romano, es lo que viene del derecho consuetudinario inglés, y es el concepto de commons, los comunes. Los comunes era todo el territorio
todo el mar, el aire, todo lo que existe y sustenta la naturaleza en un territorio dado. Tanto es así que hoy la propiedad en Inglaterra sigue siendo propiedad de la reina, toda, y es licenciada a privados. Ese concepto de los commons no existe en el derecho romano y se sustituyó por lo que se llama un bien público o bien común. Y eso es bien importante porque los dos derechos no se topan, aunque aquí se han tratado de mezclar con la reforma judicial última. Pero ahí tenemos abogados, así que ellos tienen que dar cuenta de la diferencia. Pero el concepto de commons, de los comunes, por ejemplo, todo el tema del cambio climático es un tema de comunes, donde no hay propiedad. Claro, particular. No, pues no hay propiedad, claro. No puedes instaurar una propiedad privada. La propiedad privada surge cuando se alambran los campos por primera vez, porque antes era la propiedad del señor durante el feudalismo, y eso eran los commons. Fíjate que los que le ponían las rejas a los territorios al bosque del señor donde iba a cazar paisanes y otras cosas, esos se llamaban, búscalo en el diccionario de Oxford, por ejemplo, se llamaban clientes. Y la obligación del señor del terreno era protegerlos, a cambio de que ellos hicieran servicio en el territorio del señor. Ah, buenísimo. Qué buen dato. Muchísimas gracias. Creo que me parece muy interesante el vínculo lingüístico. Creo que dice demasiado. Bueno, esa era una pregunta que tenía, que ahí si alguien quiere complementarla, por supuesto lo puede hacer. Comparto lo que decía Marcia, ¿cierto? Con esta idea de no entender a los individuos separados de la sociedad. Puede ser bueno solo, buena sola, me hace recordar los diálogos platónicos y los debates sobre la virtud, ¿cierto? Que en realidad nadie puede ser virtuoso fuera de la sociedad porque no tiene con quién practicar la virtud. En el fondo, incluso nadie puede ser buena persona sola en el fondo. Y claro, a partir de lo que decía Vladis, también a mí se me viene esta pregunta de cómo mantener, por supuesto, la soberanía en el pueblo. El poder que reside en el pueblo, ¿cómo lo mantenemos en términos prácticos? Y personalmente lo único que se me ocurre es el tema de la inclusión de los mecanismos de democracia directa, por supuesto. Es como la respuesta que se me viene. Y lo otro, que no es mío, pero quería leerle varias cosas que están por aquí para que no piensen que no las leímos, ¿ya? Nela del Sur, que estuvo en el laboratorio pasado, hablaba sobre este tema a propósito de lo que decía Jonathan en un comienzo sobre los rituales, ¿cierto? La espiritualidad, que una visión sobre la educación que incluya una óptica plurinacional también podría tomar eso, que claro, es una visión completamente distinta, ¿cierto? Igualmente enriquecedora. También dicen Cristian Río, el caso francés, un muy buen ejemplo de la no contemplación de esto. Se refiere como a la religión. Se ve hoy como esa ceguera plurinacional afecta en la segregación árabe en ese país. Suni, que nos está escuchando, dice: mi hijo fueron un particular subvencionado pagado y ahora mi nieto también va a ir, porque la escuela pública deja mucho que desear, pero quisiera que cambiara para ser iguales. Jefferson, que nos escucha siempre desde el otro lado de la cordillera, nos saluda, también le mandamos un abrazo hacia allá. Cata dice: la Constitución habla mucho sobre las buenas costumbres en el artículo sobre la educación, pero por ejemplo, diversidad e inclusión. Es interesante porque, claro, se da como la forma, pero no se define como el contenido, como que se hace un marco bien etéreo y los principios están en otro lado, ¿cierto? Y también acá Nico dice: más que bien social sería derecho social. Bien tiene una connotación económica, respondiendo a lo que yo preguntaba hace un rato, creo. Entonces, tenemos para cerrar, le doy 2 minutitos a cada uno. Tenemos, Seba, tú estás primero, luego tenemos a Vladi y creo que no hay nadie más, al momento al menos, ¿ya? A lo más una palabra más, pero por hoy día ya vamos a ir
cerrando. Seba, bienvenido. Sí. Hola a todos, buenas noches. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que estaban mencionando. Estoy leyendo los textos por si acaso, he hecho las tareas, aunque me falta, así que estoy en modo escucha más que intervenir. Pero solo lo que quería decir es que la vez pasada se habló del concepto de calidad y alguien como que lo introdujo como de resignificarlo, etcétera, etcétera. Pero hay que ver, analizar el concepto de calidad en términos de qué ha implicado en lo práctico, porque estamos hablando de política, y lo político tiene que ver con lo práctico. Entonces, el concepto de calidad es bien polisémico, vienen de muchos lados, pero básicamente tiene que ver que se ha utilizado que dice lo siguiente, como cuando hay un número y medida, existe como rigor y objetividad. Y si existe rigor y objetividad, por lo tanto podemos hacer comparaciones. Y dentro de esas comparaciones, entre establecimientos, ¿cierto?, se pueden comparar personas, experiencias y también centros educativos. Y eso ha dado pie para que todas las escuelas públicas en sector de pobreza sea justificado el hecho de que cierren. También se ha justificado la educación particular subvencionada por sobre la pública, pero ¿para qué vamos a tener estas escuelas si son de mayor calidad? Y básicamente la calidad se entiende como una medida cuantitativa y que está muy relacionada con las pruebas estandarizadas. Por lo tanto, es como que los datos justifican decisiones políticas y decisiones administrativas. Por lo tanto, hay que tener ojo con los conceptos, igual que el concepto de inclusión. Y yo creo que las escuelas de pedagogía introdujeron acríticamente todos los conceptos empresariales que nosotros manejamos y que nos repitieron como loro y que no discutimos. Y se da por hecho. Pero no debe ser así. Mi tarea sería no incluir la palabra calidad en la Constitución, y si se incluye, por ejemplo, una ley orgánica constitucional que quede establecido muy como rigurosamente que vamos a entender. Y obviamente no entendido como algo cuantitativo o que implique mercantilizar la educación. Eso. Fabuloso, Seba. Sí, yo igual reivindiqué ese debate al principio, en el fondo, para obligarnos a argumentar qué más, porque igual creo que tampoco tenemos que creer, por ejemplo, no digo que tú lo estés diciendo para nada, al contrario, creo que es un aporte en el mismo sentido, tampoco tenemos que creer que, por ejemplo, solo con eliminar el lenguaje economicista se nos acaba la mercantilización en la educación. Entonces, como que ahí es interesante igual ver como qué sería necesario, incluso más allá del lenguaje. Están compartiendo muchos textos por el chat, me parece excelente. Vladi, dele nomás y vamos cerrando. Sí, yo creo que, bueno, en nuestra Constitución claramente tendríamos que tener una Constitución que realmente sea, digamos, sentida y querida que sea apropiada por el pueblo soberano en este caso. Y de ahí el hecho de que, claro, se hablaba de que el lenguaje técnico, jurídico presente en la Constitución distancia, obviamente, la Constitución del pueblo, no se siente como propia. Y es por eso, porque como decíamos anteriormente, la han hecho una élite finalmente, ¿ya? Entonces ahora la Constitución, uno de los primeros requisitos que debiese ser asequible en un lenguaje entendible por todos y por todas, ¿ya? Por toda la gente. En ese sentido, me parece que es fundamental pasar de una Constitución liberal muy fuerte en principios o en derechos de primera generación, que son derechos individuales, ¿ya? Donde hay algunos otros derechos como derechos de segunda o tercera generación que son muy restringidos en la actual Constitución. Y esencialmente por la fuente material que reside en el 18 de octubre y todas las reivindicaciones expuestas por la ciudadanía, debiese ser una Constitución fuerte en derechos sociales, derechos de segunda generación y también de tercera generación. Sin obviamente menoscabar los derechos de primera generación que están presentes. Y ahí me detengo sobre todo en el tema del artículo 19, número 24, que es el artículo más largo de la Constitución actual, que es justamente el derecho a propiedad, el derecho a dominio, que es tan detallado que en el fondo es el centro neurálgico de toda la Constitución, ¿ya? Donde, claro, no se habla de Estado subsidiario, pero ahí en relación con otros artículos se concentra todo lo que es básicamente la esencia de la Constitución, que es la llamada Constitución económica, ¿ya? Entonces me parece que
sin desconocer derechos de primera generación, que son derechos individuales, había que echar una revisión sobre el derecho a propiedad y colocar esencialmente el acento fuerte en derechos sociales, que dentro de los cuales cabe hablar también del derecho a la educación, como derecho social, ¿ya? Porque actualmente los derechos sociales, ¿cómo están presentes? No están presentes de manera directa, sino que de manera indirecta en la actual Constitución. Es como el Estado garantiza, o la Constitución garantiza el acceso a prestaciones en educación, en salud. De ahí el concepto de libertad de enseñanza, ¿ya? Del artículo 19, número 10 y 11. Entonces, bueno, yo creo que hay que avanzar en ese sentido y bueno, subrayar, hacer hincapié en todo lo que se ha dicho precedentemente sobre en la Constitución, que pasa por el concepto de soberanía, pero desde el nosotros, ¿ya? No desde el Estado, no desde esta construcción metafísica, básicamente, que es la nación, sino que en el fondo en el pueblo, en el nosotros, ¿ya? Como decía Araceli de la Constitución gringa, ¿ah? Nosotros el pueblo. Claro. Muchísimas gracias, Vladi. Me queda muchísimo más claro. Agradecería un montón si nos dejara como alguna bibliografía o algo posible para ver, por ejemplo, esto del derecho social. Yo todavía me pierdo cómo deberíamos tipificar, por ejemplo, claro, la diferencia entre derecho social, bien social. Aún tengo mis dudas. Leo, dele y votamos el tema de la otra semana. Tengo 3 preguntas posibles. Ya la idea es que podamos votarlo aquí mismo para ver cuál puede ser. Dele nomás, Leo. Quería hacer referencia a lo que plantea al comienzo respecto al lenguaje de la Constitución, a cómo también recién ahí planteaba el compañero respecto a esta idea de lo que significa el lenguaje jurídico. No sé si yo creo que alguna vez le ha tocado ir a algún juicio y ver cómo recitan el lenguaje jurídico, ¿cierto? De memoria, una serie de fórmulas que en el fondo es bueno, los dispositivos que ahí algunos le llaman, ¿cierto? Pero yo creo que sería interesante también, y lo planteo como a lo mejor para el próximo laboratorio también, considerando los tiempos, entender de mejor forma quizás los verbos que se utilizan en la Constitución. Me parece que, bueno, como profe de lenguaje quizás sea un poco vicioso en ese sentido, pero creo que, por ejemplo, verbos como garantizar, como fomentar, como promover, como atender, ¿cierto? O en algunos casos incluso hasta propagar en algunos... creo que son súper necesarios como ir clarificándolos, porque el uso que cada constitución hace de cada uno de esos verbos varía, ¿cierto? Pero de todas maneras sabemos que hay ciertos usos que son más universales que otros. Entonces, creo que hay que también tener esa consideración, porque sabemos que una de las cosas fundamentales que debiese atravesar también la Constitución es la universalidad del derecho humano, ¿cierto? Porque en el fondo ahí nosotros, bueno, ahí, yo creo que solamente pasa en Chile, pero los fachos, ¿cierto? Los momios en Chile dicen, oye, Chile debería salirse de los derechos humanos, una cosa que es un delirio, pero ocurre aquí en Chile, ¿cierto? Personas que piensan que los países pueden como que no adscribir a los derechos humanos, así como es muy raro eso. Entonces creo que es interesante también como pensarla en el lenguaje, como también ahí se escucharon varios comentarios respecto a eso, porque para poder salir un poco de esta alienación que provoca el lenguaje jurídico también respecto a la comprensión. Eso. No te preocupes, tú eres aficionado a los verbos, por filosofía igual de repente nos aficionamos a la etimología al menos, así que compartimos la preocupación, no te preocupes. Juan, tú querías decir algo, yo iba a leer tus comentarios para cerrar, así que dele nomás si quiere instalar una pregunta. Sí, gracias, Rocío. De hecho, bueno, varios de los comentarios que dejé en el chat se han ido como conversando, así que por eso tampoco después levanté la mano, pero sí a propósito del tema del lenguaje, creo que incluso pudiera ser interesante tenerlo también en vista de un próximo laboratorio, no sé si el siguiente u otro, pero tiene que ver también con
con el hito histórico que se está generando y que se está desplegando, ¿cierto?, en Chile a propósito de este momento y proceso constituyente, según las alusiones que hizo ahí con las distinciones de Lai. Finalmente, ¿cuál es el lenguaje más estratégico, necesario, político también, para lograr sustentar los cambios que tanto la educación como la Constitución en sí misma requiere en este proceso histórico que vivimos? Un lenguaje que sea reducido y amplio, es decir, hacer una Constitución, voy a ser irónico, hacer una Constitución de 10 páginas, o necesitamos una Constitución de, no sé, 100 páginas, si es que eso se permite. ¿A qué quiero llegar? ¿Qué es finalmente más estratégico para sustentar los cambios de estos 30 años de, por lo menos, la actual Constitución, ¿cierto? Y más todos los otros que queramos sumar por la historia anterior. Ahí tengo mis dudas. Yo por lo menos por eso digo que me lo hago como pregunta. Porque entiendo cuando se dice que inclusión quizás no es el concepto más adecuado hoy en día, porque finalmente si no lo utilizamos es porque logramos llegar a una sociedad que entendió que la no discriminación tiene que estar y que el enfoque de derecho es. Y por ende todos, todas y todos tenemos que simplemente convivir. Pero no sé si en este minuto histórico quitar la palabra inclusión va a favorecer justamente a que eliminemos todo tipo de discriminación en materia de discapacidad, género, migración, interculturalidad, incluida, por ejemplo, la lengua materna. Son preguntas que yo me hago y que por ende dejo acá en función de cuál es el lenguaje más estratégicamente adecuado y óptimo para conseguir los cambios necesarios a través del hito histórico en el cual vivimos hoy. Uno más reducido, amplio, o uno más detallado y que nos asegure también ciertas cosas. Okay. Así que eso era como la reflexión y pregunta que quería dejar. Genial, Juan, Alejandro, muchísimas gracias. Creo que efectivamente es una muy buena pregunta. Bueno, yo estaba escuchando anteayer, justamente una clase de la Rita Segato, y ella hablaba también, decía algo bien interesante a propósito de si utilizar, por ejemplo, no el concepto género, que hay quienes dicen que no, porque refuerza esta idea dicotómica instalada, bla, 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 como que refuerza en el fondo el mal uso del concepto, pero ella decía que ella era partidaria de utilizarlo igual, justamente porque lo que ella decía que el trabajo por visibilizar los derechos humanos, por ejemplo, era un trabajo esencialmente nominativo, y que cuando no sé, pues cuando justamente antes no se hablaba de violencia psicológica o de violencia hacia la mujer, y que cuando habíamos tenido como un proceso histórico tan largo de invisibilización de esas cosas, a ella le parecía pertinente que primero tenía que producirse como casi una discriminación positiva, ¿cierto? Como reconocer esto como explícitamente para poder como revertir en realidad esta situación histórica de desigualdad. Y igual interesante la idea y polémica puede ser igual, así que la dejo también para el debate, nombrar o no nombrar, justamente porque a veces como que, claro, antes se decía igualdad y se metía todo ahí, pues, pero bien sabemos que eso no funcionaba ni siquiera para hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es necesario explicitar y qué no? Creo que efectivamente es un gran debate. Le mandamos también un abrazo a Leonora Reyes, que nos está escuchando y dejó unos comentarios ahí en el chat a propósito de la conversación. Entonces, coleguitas, tengo 4 temas posibles que se me ocurren ya para el próximo laboratorio. La idea es que podamos votarlos con los números 1, 2, 3 o 4 a través de el chat, ya. Añadí la del lenguaje, pero lo único que me preocupa, se los confieso, de la del lenguaje, es si, como estamos discutiendo por el momento solo lo que sería constitución en la educación, si no nos vamos a salir un poco como a ampliar al macro la educación, ¿ya? Temas posibles. Primero, ¿qué constitución necesitamos para la educación que queremos? Algo que estaba de la vez anterior. Un segundo tema que me parecería interesante, no sé si lo resumo bien así, como pensar criterios alternativos a la calidad, ya que no queremos, por ejemplo, hablar de la calidad de la educación como, comillas, criterios para evaluar la educación, no en el sentido de calificar,
por supuesto, sino de cómo la sopesamos, cómo la consideramos. Otro tema que está todavía ahí, surge, no surge, va, viene, está como subrepticio, que es el tema de los fines de la educación. ¿Para qué educamos? Ya sería el 3. Y el 4, el tema de lenguaje y nueva constitución. Así que los invito por favor a que dejen su opción en el chat, 1, 2, 3 o 4, ya, y en base a eso, lo decidimos lo que se viene. Ay, pucha, que está dividido. Pero Leusti igual puede hacer el 4, sí, o sea... Aquí tenemos un like. Dele like a la transmisión. Se me había olvidado que teníamos esto. Uy. Alguien que cuente. Entre 2 y 4, si no me equivoco. Creo que gana el 2, ¿o no? ¿Alguien no ha votado? 3-2 y 3-4. Está el empate. 3-2 y 3-4. Hay empate. No le creo. 1, 2, 3, 4, 2. El Seba te faltó. ¿O no? Sí, pues el Seba te faltó. Ah, tú votaste, ¿o no? Yo voté también 2. Ah, ya, ahí debajo del ya. Ya, vale. vamos entonces el próximo por criterio alternativo a la calidad. Y bueno, la idea es que podamos hacer la tarea. Se nos pasó el tiempo en realidad, por eso no la cobramos. Pero recuerden que Araceli nos dejó una tarea sobre redactar al menos un artículo de la Constitución que deberíamos tener. Así que el próximo laboratorio lo pedimos al principio, por favor. Tráiganlo y lleguen tempranito. ¿Ya? Sé que está difícil, pero en realidad no va a quedar así, es para empezar a elucubrar. Así que muchísimas gracias, por supuesto, a todas nuestras panelistas frecuentes que se toman el tiempo de intercambiar ideas aquí. Y siempre hay mucho que leer, Seba, no vamos a terminar jamás nunca en la vida. Y gracias también a quienes nos acompañan a través de la transmisión. Siempre tenemos comentaristas y visitas que también se agradecen, forman parte de la conversa. Así que un abrazo, que estén muy bien, colegas. ¡Chao! ¡Ánimo para Chao, lo que se estén viene! bien. Estén bien, gracias a todos. Chao. Chao.